Entre las 7 fiestas de 3 tiempos, Dios estableció la fiesta de las trompetas para que nos preparemos para el día de expiación, tocando las trompetas el primer día del 7º mes, según el calendario sagrado, 10 días antes del día de expiación. Si vemos su origen en el Antiguo Testamento, encontramos que hace 3500 años, cuando Moisés descendió del monte con las primeras tablas de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se encontraba adorando a un ídolo en forma de becerro de oro. Como resultado de su idolatría, Moisés arrojó las tablas de piedra y las quebró al pie del monte. Ese día, aproximadamente 3000 idólatras fueron asesinados. Después de eso, los israelitas se dieron cuenta de que lo que habían hecho estaba mal, y también se dieron cuenta de la santa voluntad de Dios, determinando que nunca más adorarían a otros dioses o ídolos, sino solo al Dios verdadero. Así, pues, ellos se arrepintieron de lo que habían hecho, y por mandato de Dios, el primer día del 6º mes, Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de los 10 mandamientos por segunda vez. Allí él ayunó una vez más durante 40 días. Después de 40 días de ayuno, el día 10 del 7º mes, según el calendario sagrado, Moisés bajó con las segundas tablas de los 10 mandamientos. Dios estableció ese día como el día de expiación, con el significado de que es el día en el que se recibe el perdón de los pecados de parte de Dios. La fiesta de las trompetas, que es el primer día del 7º mes, según el calendario sagrado, se celebraba tocando fuerte las trompetas para hacer recordar a los israelitas, dentro de 10 días será el día de expiación, todo el pueblo de Israel debe arrepentirse. En esta fiesta, debemos predicar el Evangelio a todos los habitantes del mundo, como si tocáramos trompetas y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Todos deben arrepentirse y prepararse para recibir el reino de los cielos que se aproxima. Por ello, hoy me gustaría compartir la palabra de Dios con ustedes mediante el sermón titulado La fiesta de las trompetas y la trompeta de arrepentimiento. Veamos la palabra de Dios en Levítico capítulo 23, versículo 24. Levítico capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º al 1º del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta se guardaba en el Antiguo Testamento y su fecha, que es el primer día del 7º mes, no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Cristo cambió la forma de adoración de sacrificar animales como corderos y machos cabríos a adorar en espíritu y en verdad, debido a que Él se convirtió en la realidad de todos los sacrificios. La ley del antiguo pacto cambió a la ley del nuevo pacto. Pero, ¿qué sucedió con las fechas? Dios nos permitió conmemorar las mismas fechas. 10 días antes del día de expiación, la fiesta para anunciar el arrepentimiento. Dios hizo que los israelitas tocaran las trompetas para anunciar al pueblo que se arrepintieran. Examinemos la voluntad de Dios sobre el arrepentimiento. Vayamos a Salmos capítulo 7. Veamos Salmos capítulo 7, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Si un hombre no se arrepiente, Dios afilará su espada. Somos pecadores que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Sin embargo, dado que los pecadores desean ser exaltados como si fueran justos,
Dios observa diariamente esta conducta y está airado contra ellos. También está escrito que si un hombre no se arrepiente, Dios afilará su espada y armará su arco. Él se preparará para destruir a esa persona. En otras palabras, en el libro de Salmos está escrito que solo existirá destrucción, muerte y temor para aquellos que no se arrepienten. Veamos Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, ¿qué deben hacer? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios nos dice que no permanezcamos en el pecado, es decir, que no sigamos cometiendo pecados, sino que nos alejemos rápidamente de él. Dios nos despierta diciendo que si nos apartamos de nuestras transgresiones, no seremos destruidos. Sigamos con el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué sucederá? Todos pereceréis igualmente. Hermanos, uno de los mensajes más importantes que Dios ha dado a la humanidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el arrepentimiento. Dios dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué dijo Dios sobre la razón por la que vinimos a esta tierra? Hemos aprendido que vinimos a esta tierra por causa del pecado, ¿verdad? Debemos reconocer que Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos mientras estamos en la tierra, tiempo para arrepentirnos de todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo. Sin embargo, olvidamos por completo este hecho mientras vivimos en la tierra y queremos ser honrados y exaltados como si fuéramos justos, sin arrepentirnos como pecadores en absoluto. Estamos viviendo sin darnos cuenta de esto. Por ello la Biblia dice, Dios está airado todos los días. Es por causa de nosotros los pecadores. Cuando los pecadores actúan como pecadores y se humillan, Dios puede mostrar compasión y misericordia por ellos. Sin embargo, viven como si no hubieran cometido ningún pecado y además buscan ser bien tratados por los demás. Es por ello que Dios nos da estas lecciones. Sean humildes, sean como siervos, sirvan a los demás. Es importante entender, a través de la fiesta de las trompetas, por qué existen estas palabras en el camino de la verdad de Dios. Debemos predicar a todas las personas del mundo. El reino de los cielos está cerca. Debemos llevar verdaderamente una vida de arrepentimiento. Entreguemos este mensaje de advertencia a los que han olvidado que son pecadores y guiémoslos al arrepentimiento y a la salvación. Veamos el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué ha venido a llamar a los pecadores? Al arrepentimiento. Jesús dijo, he venido a esta tierra a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué dijo en el libro de Lucas capítulo 19? Dijo que vino a esta tierra a salvarnos. El arrepentimiento y la salvación están estrechamente relacionados. Los que no se arrepienten
Y quienes no comprenden quiénes son en esencia, no podrán participar de la salvación de Dios en esta tierra. Ya que somos pecadores, Dios nos dice que nos humillemos. Ya que somos pecadores, Dios dice, deben ser los que sirvan a los demás. ¿No es así? ¿Qué padre de este mundo estaría complacido de que su hijo ocupe una posición baja y se dedique a servir a los demás? Sin embargo, si tenemos una comprensión correcta de lo que cometimos en el cielo y de por qué vinimos a esta tierra, podremos preguntarnos, ¿qué tipo de vida debo llevar en esta tierra? Desde este momento, todos debemos dedicar un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos. Por esta razón, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Esta es la razón por la que vine a esta tierra. Hermanos, ya que somos hijos de Dios, Dios puede hacer que ocupemos altas posiciones y llevemos una buena vida. Aunque Dios puede ponernos en esa posición, ¿por qué quiere que llevemos una vida humilde y sencilla, colocándonos en posiciones bajas como siervos? Lo que todos los padres desean para sus hijos es que sean reconocidos y servidos por los demás. No obstante, Dios quiere que seamos humildes y nos sitúa en posiciones bajas. ¿Cuál es su voluntad detrás de todo esto? Es porque debemos llevar una vida de arrepentimiento cada día como pecadores, sin olvidar que vinimos a esta tierra porque hemos pecado en el cielo. Todos somos pecadores, pero incluso después de haber recibido el bautismo y llegado a Sión, a menudo actuamos como si fuéramos justos, como si fuéramos superiores a los demás. Cuando un pecador vive como pecador, los demás pueden mirarlo con misericordia, con un corazón compasivo y tener piedad de él. Sin embargo, como los pecadores viven como si no tuvieran pecado, Dios dice, estoy airado todos los días. Esto está escrito en Salmos capítulo 7. ¿Acaso no deberíamos desechar tal estilo de vida? A partir de este momento debemos preguntarnos primero, ¿por qué vinimos a esta tierra? Y mantener siempre una actitud de humildad, recordando que somos pecadores. Esto nos permitirá siempre dar gracias a Dios diciendo, Dios, muchas gracias. Estoy agradecido incluso por esto. Veamos el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como podemos ver aquí, si se produce un verdadero arrepentimiento, tendrá lugar la preciosa gracia de recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios está anunciando a toda la humanidad a través del apóstol Pedro, quien fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿No es así? Hermanos, si no sabemos quiénes somos, no podemos arrepentirnos. Si viviéramos de forma arrogante, llenándonos de orgullo y pensando, soy un hijo o una hija de Dios, un príncipe o una princesa, ¿qué pensaría Dios al mirarnos desde el cielo? No saben ni siquiera qué pecado han cometido, todavía son muy inmaduros. No debemos hacer que Dios muestre su ira sobre nosotros. Dios es misericordioso, clemente y paciente. Por eso la Biblia nos ilumina con estas lecciones. Los hermanos deben servirse unos a otros. Perdónense unos a otros. Puesto que Dios ha perdonado sus grandes pecados, no deben convertirse en personas que no perdonan. Es por ello que en Hechos capítulo 2 también se enfatiza el significado del arrepentimiento. Vayamos al libro de Hechos capítulo 26.
Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pablo predicaba donde quiera que iba diciendo: demuestren su arrepentimiento mediante sus obras. Él predicaba con la finalidad de que se arrepintieran. A aquellos que no escuchando el mensaje arrepentíos, se aferran obstinadamente a la idea de si muero, no me importa ir al infierno. Dios les da otra advertencia. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 5. Veamos el capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En el versículo 5 está escrito: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, somos pecadores caídos del cielo. ¿Por qué fuimos expulsados del reino de los cielos? En un sentido amplio, desobedecimos los santos mandamientos de Dios. Escuchamos las palabras de Satanás, desobedecimos la voluntad de Dios y fuimos expulsados a esta tierra. Dios ha concedido sus grandes mandamientos a la humanidad una vez más. Él reconoce a quienes los obedecen como aquellos que se han arrepentido. Y ahora está llamando a la humanidad al camino de la verdad llamado Nuevo Pacto. Los que han llegado a la verdad del Nuevo Pacto son aquellos que siguen la voluntad de Dios. En Apocalipsis capítulo 14 está escrito que los que guarden sus mandamientos en esta tierra serán salvos, ¿verdad? El mundo entero todavía está lleno de personas que no se han arrepentido. Por eso ahora debemos decir al mundo entero: vuelvan a los brazos del Padre y la Madre celestiales, puesto que somos pecadores celestiales. Dios dice que debemos ser humildes y servir a los demás. Todo se debe a nuestros pecados. Es la voluntad de Dios que hagamos saber al mundo entero que el arrepentimiento es la forma de vida más importante para los pecadores y el deber que debemos cumplir. ¿Acaso no es esto lo que Dios nos pidió? Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si vemos con atención las palabras de Mateo capítulo 28, Él dijo todas las cosas que os he mandado. Estas son instrucciones que solo pueden ser obedecidas por aquellos que se han arrepentido. Comenzando con el bautismo,
Debemos orar en el nombre nuevo, recibir a la Nueva Jerusalén, guardar las 7 fiestas de 3 tiempos del nuevo pacto y llevar una vida de obediencia a todas las enseñanzas de Dios. ¿Hay algo que pueda guardarse sin arrepentimiento? Realmente podemos seguir ese camino solo cuando nos arrepentimos. No debemos celebrar la fiesta de las trompetas todos los años simplemente como un evento anual, sino que debemos tener tiempo para pensar quiénes somos realmente. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vine a esta tierra? ¿A dónde iré después de dejar esta tierra? Considerando todos estos asuntos seriamente, desde este momento debemos deshacernos del deseo de ser honrados y de ser tratados de manera especial por los demás, y en su lugar reconocer, he pecado en el cielo y he venido a esta tierra, y ya es una gran bendición que se me permita hacer siquiera esto. Estoy profundamente agradecido. Los que no se dan cuenta de que son pecadores nunca podrán dar gracias en todo. Todo estaría lleno de insatisfacción. ¿Acaso no saben quién soy? ¿Cómo puede tratarme así? Antes de tener tal pensamiento, por favor piensen cuidadosamente en quiénes somos. ¿Quiénes éramos? Yo era un pecador, así que estoy muy agradecido, aunque me traten así. Además, Dios incluso me permitirá ir al cielo. Si llevamos la vida de la fe con este tipo de corazón, experimentaremos el reino de gracia todos los días antes de ir al reino de los cielos. Estaremos llenos de gozo todos los días y viviremos sin estrés hasta que entremos en el eterno reino de los cielos. Una de las razones por las que la gente siempre está insatisfecha es debido a que no saben quiénes son y todavía tienen un corazón no arrepentido. Qué afortunados somos de tener este tipo de vida en este momento. Este verano deben haber experimentado un verano muy largo por primera vez. ¿Alguna vez han experimentado un calor tan sofocante? Fue un verano muy caluroso por primera vez en 170 años. ¿Cómo fue este calor sofocante? Solo han pasado unos meses, pero fue muy doloroso. Entonces, piensen en el infierno. El infierno no dura solo unos meses, sino para siempre. Para salvarnos de allí, Dios vino a la tierra y, aunque Él merece ser respetado, honrado y exaltado por la humanidad, escogió el camino de la cruz por nosotros y se sacrificó para abrirnos el camino de la vida. Cuando pensamos en su vida noble y sacrificada, debemos reflexionar sobre qué clase de vida debemos vivir a través de esta fiesta de las trompetas. A menos que comprendamos plenamente que somos pecadores del reino de los cielos, ninguna de las enseñanzas de Dios tocará nuestro corazón. Solo podríamos terminar pensando, ¡qué maravillosa palabra nos ha dado Dios! Ya que no entendemos por qué debemos poner en práctica esas enseñanzas, ni por qué debemos vivir en esta clase de vida, todo se volvería difícil. Se volverá muy doloroso esforzarse y trabajar diligentemente. No estaremos alegres. Debemos ser capaces de pensar, soy un pecador que merece trabajar mucho más duro que ahora. Soy un pecador que merece un castigo mayor que este. Pero Dios me permite vivir una vida muy cómoda. En verdad, estoy recibiendo una bendición y una felicidad incomparables. Creo que este es el pensamiento que debemos tener, sin importar en qué posición nos encontremos. Debemos dar gracias y gloria a Dios mientras vivimos nuestra vida todos los días. Es por ello que en el libro de Mateo capítulo 28, Jesús nos hizo comprender el hecho de que podemos predicar a los demás y obedecer sus enseñanzas solo cuando nos arrepentimos. En el libro de Jonás podemos ver que Jonás seguía desobedeciendo los mandamientos de Dios cuando no se arrepentía. Aunque Dios le dijo, ve a Nínive y predica mi voluntad, él trató de huir a Tarsis, una ciudad lejana. Sin embargo, hubo una tormenta aterradora en el mar.
y el barco en el que se encontraba estuvo a punto de hacerse añicos. Cuando pensó en esto, se dio cuenta de que aquello no era un fenómeno natural que estuviera sucediendo, sino que Dios lo estaba sacudiendo. Cuando lo arrojaron al mar, las aguas se calmaron en un instante, ¿no es así? Mientras él estuvo 3 días en el vientre del gran pez que Dios había preparado para él, oró sinceramente a Dios con arrepentimiento, confesando sus pecados. Después de arrepentirse, pudo llevar a cabo su misión correctamente. Fue a predicar la voluntad de Dios, quien le dijo que proclamara: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era la capital de Asiria, y los asirios habían atormentado mucho a los israelitas. Cuando Dios le dijo que fuera al centro de la capital y gritara el mensaje, él se sintió muy intimidado. Si lo hacía, su vida estaría en peligro de inmediato. Cualquiera puede entender fácilmente su situación. Sin embargo, Dios le pidió a Jonás que hiciera tal obra. Jonás, antes de arrepentirse, era 180 grados diferente de Jonás después de arrepentirse. Después de arrepentirse, él dijo: podría haber muerto en el vientre del pez y ganado una nueva vida. Después de predicar con confianza la voluntad de Dios, toda la nación, desde el rey hasta los hijos menores de los siervos, pasando por todos sus animales, ayunaron. El resultado no fue el que Jonás había imaginado. Sucedió lo contrario. Al escuchar la advertencia de Jonás, todos se arrepintieron. ¿Acaso no está escrito en el libro de Jonás que todos los desastres que Dios planeó traer sobre ellos fueron retirados de Nínive porque se arrepintieron? Antes de arrepentirnos, juzgamos y pensamos en la voluntad de Dios según nuestro propio estándar. Sin embargo, así como Jonás cambió por completo después de arrepentirse, nosotros también debemos tener un punto de inflexión llamado arrepentimiento. Todos debemos haber llegado a ese punto a estas alturas. Solo entonces podremos comprender por qué Dios nos ha dado esta enseñanza y por qué nos ha mandado servir a los demás, humillarnos y obedecer su palabra. Ahora que lo sabemos, ¿para quién fue todo esto? Nos damos cuenta de que para nuestra felicidad, nuestras bendiciones, nuestra vida eterna y el perdón de nuestros pecados, Dios ha preparado todo este camino. Por lo tanto, debemos dar gracias en todo. Pensemos en una persona que compara su vida con la de los demás diciendo: él está viviendo mejor que yo, ¿por qué soy tan pobre? Y sigue murmurando y quejándose diciendo: no puedo hacer esto o aquello porque creo en Dios. El mundo en el que estamos entrando ahora es el mundo eterno. Antes de ir al mundo eterno, Dios preparó la tierra, la ciudad de refugio, a fin de darnos tiempo para arrepentirnos. Es momento de que completemos y llenemos todo lo que nos falta. Se puede considerar que una persona ha alcanzado la plenitud de su carácter alrededor de los 60 años de vida. No descuidemos el festival que se lleva a cabo en el 60º aniversario. Hermanos, el camino por el que Dios nos guía es realmente el camino que nos lleva al gozo eterno, por lo que tanto ustedes como yo debemos asegurarnos de dar gloria a Dios a través de las fiestas de otoño celebradas en el 60º aniversario. Arrepintámonos como Jonás y participemos en la obra de la salvación para que podamos guiar a muchas almas al arrepentimiento y encontrar abundantes y hermosos buenos frutos, frutos obreros e incluso al hermano menor. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.